El Creador nos dio el trabajo para el desarrollo armonioso de todas nuestras facultades individuales y colectivas. Por eso, cuando el trabajo se realiza como una tarea forzada o una carga ineludible, nadie puede alcanzar el pináculo de la eficacia individual. Gabriele D'Annunzio decía: el trabajo, por más humilde y sencillo que sea, si se hace bien, tiende a embellecer y a iluminar el mundo. No importa que tu trabajo no tenga un gran reconocimiento social, el espíritu con el que lo realices determinará la grandeza y calidad de tu obra. Bienvenido a esta serie llamada Las 4 leyes para alcanzar el éxito. Si no has visto las primeras 2 leyes, te invito a que vayas a mi canal y lo veas. Lo dejaré en la descripción del video. Sin más que decir, solamente te invito a que te suscribas si es de tu agrado. Comparte este video educativo para que otras personas también se nutran y puedan elevar sus vidas en conocimiento de cómo alcanzar el éxito que tanto desean. Así que, nada más que decir, comencemos. En mi experiencia de adolescente, mis padres me ponían a hacer trabajos pesados, por ejemplo, cargar bloques o trabajar la agricultura, y todas esas cosas no me gustaban realmente. Pero de alguna manera terminaba haciendo algún trabajo pesado, que normalmente casi siempre era la agricultura. Hasta que me pregunté, ¿pero qué querrá Dios enseñarme con esto? Siempre termino en trabajos que no me gustan. Y entendí que hasta que no trabajara con el espíritu correcto en todos estos tipos de obras pesadas, no iba a encontrar esa satisfacción profunda al momento de hacer cualquier trabajo. Y podemos decir que el valor formativo del trabajo no solamente trabajar algo pequeñito o algo tan insignificante que parezca, sino hacerlo con el espíritu correcto, con entusiasmo, como si fuera un trabajo gigante. Y por supuesto entendí también de que este tipo de trabajo pesado estaba siendo un instrumento o un medio para el desarrollo de mi carácter. Como decía anteriormente, debemos tener siempre presente que lo principal no es el reconocimiento social del trabajo que realizamos, sino la disciplina de espíritu con la que cumplimos todas nuestras tareas. Y sé que no es fácil, porque lo digo como experiencia propia, pero es necesario que lo hagamos. Hemos de procurar desligar el interés por hacer bien nuestro trabajo de lo que nos pagan por él. Es decir, no trabajes por lo que te pagan. Hay razones más nobles para llevar a cabo una tarea, y la Biblia enseña algo de esto en Proverbios 23:4, cuando dice: no trabajes por ser rico. Es importante mencionar que cuando ejecutes un trabajo, hazlo como si fuera un acto sagrado, porque sabes que realmente lo es. Jesucristo santificó el trabajo cuando pobló de mundos el espacio infinito, que de hecho es el 4.º mandamiento encontrado en Éxodo 29, que dice: 6 días trabajarás y harás todas tus obras. También cuando amasó barro para crearnos y cuando utilizó con sus encallecidas manos las herramientas de la carpintería en Nazaret. El apóstol Pablo en Colosenses 3, 23 y 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Nuestro Creador es el patrón al que hemos de rendir cuentas de nuestro humilde trabajo diario. Y también es el gran jefe de aquellos ejecutivos de las grandes compañías y empresas transnacionales. Hemos de cumplir nuestro trabajo sabiendo que estamos prestando un servicio a Dios y a la humanidad. Y por supuesto, de este modo siempre tendremos la recompensa divina. Pero espera, fíjate bien lo que te estoy diciendo. Con esta actitud es más que probable que también puedas recibir una buena recompensa material. Tu jefe notará tu lealtad, tu eficacia, tu diligencia. Te respetará, tendrá confianza en ti, te ascenderá y te dará mayores responsabilidades. La persona que trabaja por principio y no por un salario brilla como la luz en las tinieblas. Es decir, si tu trabajo es limpiar botas o zapatos o quizás vender periódicos, hazlo como si estuvieras creando mundos y echándolos a volar por sus órbitas eternas. Es el criterio que el Creador usa. Dios hizo los mundos y formó los átomos con esa misma precisión. ¿Has oído decir aquello de que todas las cosas se parecen a su dueño? Nosotros podemos añadir de que aquellas obras demuestran los ideales, los anhelos y el carácter del autor. El tipo de actividad que nos dedicamos, y especialmente en la forma en la que la desempeñamos,
forma nuestra personalidad. Por eso la profesión, el trabajo que ejercemos, tiene una profunda relación con nuestro carácter. El espíritu con el cual cumplimos con nuestras funciones es una prueba de la índole de nuestro carácter. El trabajo debe hacerse bien, no solo para recibir un salario honradamente, sino por nuestra propia dignidad. Como les decía anteriormente en mi experiencia cuando era adolescente, cuando me di cuenta que estaba logrando poner mayor esfuerzo y ganas a este trabajo que realmente no me gustaba, me di cuenta de que ese entusiasmo y esas ganas de hacer el trabajo bien hecho estaba fortaleciendo mi carácter. El carácter que manifiesto en lo que estoy haciendo ahora proclama lo que soy hoy y lo que se puede esperar de mí. El éxito en la vida corresponde a los que son hombres y mujeres de carácter y grandes trabajadores. El éxito es seguro para aquel que se coloca en actitud mental de lograr su finalidad. Y después, número 1, trabaja. Segundo, trabaja. Y tercero, trabaja. El último mensaje que le envié a mi hijo por WhatsApp, de hecho, le escribí: hijo mío, si anhelas algo con tu corazón, con toda tu mente y con toda la fe de tu alma, igual no pasa, así que trabaje. Es cierto que los recursos se están agotando, pero por supuesto sigue habiendo oportunidad para todos aquellos que están dispuestos a realizar los sacrificios que sean necesarios. Sin sacrificio nadie puede lograr el éxito, sea cual sea su profesión. Nadie obtiene algo a cambio de nada. Lo que nada cuesta, nada vale y no proporciona ninguna satisfacción. Algunos compran el éxito con otra clase de moneda. Cómprala tú con la única moneda de circulación legal en el mercado del éxito: trabajo y carácter, la cual está al alcance de todos. El placer y el disfrute del éxito derivan del trabajo intenso, del esfuerzo y la dedicación para lograr nuestros objetivos. Cuanto mayor haya sido el sacrificio y más dura la labor, mayor será la satisfacción del triunfo. El trabajo entusiasta y el sacrificio personal son condiciones indispensables para poder triunfar. Y para terminar, si el único problema de nuestro planeta fuera la pobreza, la escasez, las luchas fratricidas y el agotamiento de los recursos, se podría salvar con el evangelio de este mundo, cuya fórmula final sería: conoce tu trabajo y ejecútalo. ¿Imaginas lo que sucedería si todos aceptaran su trabajo como un deber sagrado? La producción de bienes superaría por mucho las necesidades humanas. Florecería el desierto, se reforestaría la tierra, se rompería la gran cadena de males que trae la ociosidad, la pobreza y la ignorancia, y la humanidad establecería sobre la tierra la edad de oro. Lo único que ningún ser humano puede establecer sobre la tierra es el reino de los cielos, porque ese lo establecerá Dios con un evangelio que no es de este mundo. Evidentemente no todos aceptan el evangelio del trabajo, pero ¿sabes qué? Tú acéptalo, porque el trabajo nos eleva, nos ennoblece y nos engrandece. Por medio del trabajo cada ser humano se identifica con la naturaleza y entra en armonía con los principios que gobiernan la creación. El trabajo nos perfecciona a todos. Consigue, pues, tu trabajo. Ejecútalo con toda honestidad y honradez. Si lo haces, serás un ser humano cabal y estarás prestando un servicio a la humanidad. Y no olvides lo que dijo Eugene V. Debs: los trabajadores son los que salvan la sociedad, los que redimen la raza. Así que, mis queridos, esto fue todo por hoy. Espero que te haya gustado este final de la tercera ley del éxito: trabajo y carácter. Dale me gusta al video, suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te informe cuando suba el próximo video de la cuarta y última ley para alcanzar el éxito en la vida. Comparte este video y recuerda, el éxito verdadero en la vida es el único negocio donde el rico y el pobre valen lo mismo. Dios te bendiga. Nos vemos a la próxima.